precisamente para hablar sobre este atentado contra el sacerdote Felipe Vélez Jiménez. Saludamos a Jorge Armando Vázquez, quien es canciller de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en Guerrero. Buenas tardes, canciller, bienvenido a Milenio Televisión. Muchas gracias por la llamada y por la atención, a sus órdenes. Claro, ¿continúan ustedes con la misma postura de que piensan que fue un ataque directo? Bueno, directamente vamos a hablar que el padre quisiera dar esa importancia, está gozando en este momento de una recuperación. Su vida está en este momento estable, siendo atendido por los médicos de una manera profesional, agradeciendo a las autoridades de Guerrero que están poniendo su máximo esfuerzo profesional. No podemos decir que sea un ataque a su persona, sino simplemente es parte de la imprudencia muchas veces de parte de esas personas al no respetar la vida de las personas. No iban directamente por él, sino simplemente como tú, como yo, que caminamos por las calles o andamos en las carreteras, podemos ser víctimas, Dios no lo quiera, en algún momento. Quiere decir entonces que se encuentra fuera de peligro, de acuerdo a lo que usted menciona, y va progresando en cuanto a su estado de salud. Exactamente, podemos decir, se hizo una tomografía el día de ayer en la tarde-noche y los resultados son positivos, está gozando en este momento de un restablecerse, obviamente sedado por la cuestión del impacto de la bala del pómulo derecho, pero prácticamente podemos decir que el diagnóstico es favorable, su vida no está en peligro y está simplemente atendiendo su caso médico de manera favorable. ¿Cuál es la opinión de ustedes en la diócesis de este tipo de casos que realmente no es la primera vez? Digo, todavía la autoridad, estamos a la espera de una conferencia de prensa que puedan dar más detalles de este enfrentamiento donde lamentablemente el sacerdote resulta herido, pero no es la primera vez que en Chilapa se atenta contra sacerdotes de la Iglesia Católica. Hay uno en el 2014, fue secuestrado el padre John Senyondo, de origen ugandés, privado de su libertad en el poblado de Nejapa, y meses después sus restos fueron localizados en una fosa común. Luego en 2018 también el asesinato de Germain Muñiz García e Iván Añorbe en el tramo carretero que va de Iguala a Taxco, y ahora nos encontramos con este hecho de una lesión del sacerdote que ya usted nos menciona va mejorando. Sin embargo, pudo ser una consecuencia todavía peor, pudo ser todavía una tragedia. ¿Cuál es la opinión de la diócesis como tal ante estos hechos y sobre todo el más reciente? Como no, el señor obispo José de Jesús Hernández González eso es un obispo franciscano, está él instruyéndonos a todos nosotros que sigamos nosotros trabajando por la paz, y sabemos que las autoridades harán lo mejor que puedan para poner en orden, prácticamente en un estado de Guerrero tan convulsivo, pero yo pienso que es importante que la diócesis Chilpancingo Chilapa entiende que no iban directamente por él, que no tenía una orden. No hemos hecho, son palabras literales de nuestro señor obispo, no hemos hecho ningún acto que pueda desencadenar estos hechos, y que simplemente es parte de la vida ordinaria que vivimos prácticamente en toda la República Mexicana. ¿Podrían creer que fue confundido? No podríamos decir que fue confundido, puesto que no iban por él, no había ningún tipo de amenaza, no había ningún tipo de advertencia, ningún tipo de acto, tanto desde la parte del sacerdote, mi amigo Felipe Vélez, que pudiera originar esto. No hubo ningún tipo de confusión, no hubo ningún tipo de persecución, simplemente es fruto de una muy mala y poco fortuita ocasión. Tengo entendido, y usted me confirmará esta información, que estaba de paso, ¿no desempeñaba como tal sus funciones en este punto o me equivoco? Él es párroco de una parroquia que se llama Mayela, Gerardo Mayela, en Iguala. Prácticamente estamos hablando a 3 horas del lugar en donde él estaba. Fue a un evento particular, privado, y de repente, pues al regresar, pues simplemente sabemos que la carretera es insegura a la 1 de la tarde,
es una hora totalmente común y corriente, y sucedió este acontecimiento. Él trabajó en Chilapa hace ya algunos 4 o 5 años, siendo capellán de una capellanía, se llama El Dulce Nombre, muy querido, muy respetable, una persona muy apreciada, y con una muy buena labor. Él siempre ha trabajado por el fomento de las vocaciones sacerdotales, y también en su parroquia, en Iguala Guerrero, Gerardo Mayela, alberga a grupos civiles que buscan a los 43. Entonces, pues muchas personas han lo cubrado de una manera totalmente fortuita, de que pudo haber sido alguna ocasión por ese motivo, pero no, el padre seguirá seguramente trabajando por el bien de estas personas de que buscan a sus seres queridos desaparecidos, y que él les da albergue ahí en la parroquia, y que también atiende a ancianos, personas de esta sociedad que el Papa le llama sociedad del descarte, y que ahí los atiende, prácticamente viven ahí, y es una persona, el padre Felipe Vélez, con una atención muy especial a la labor social. ¿Qué es lo que pedirían ustedes en este momento, después de estos lamentables hechos, sobre todo a las autoridades? Yo pienso que lo primero que tenemos, porque el obispo así me lo ha dicho, no es algo que yo lo invente, ha dicho que nosotros confiamos en unas autoridades que harán su mejor papel, y obviamente yo he caminado mucho por esas carreteras, y prácticamente veo presencia de los militares, de la cuestión de la Guardia Nacional, pero prácticamente estas personas son omnipresentes en todos los lugares, y yo creo que existe el interés del gobierno, pero pues no estaría de más pues pedir que se esclarezca, y gozamos de esa plena confianza en las autoridades que harán su mejor papel. Esperemos que así sea, porque urge una estrategia, sobre todo en cuanto a la seguridad, para que no se presenten de manera constante este tipo de enfrentamientos, que a propósito, independientemente si fue o no un ataque directo contra el sacerdote, ¿qué opinión le merece esta situación de violencia que se vive actualmente? Obviamente es una inseguridad, todos salimos a las calles a hacer nuestras actividades ordinarias. Yo tengo que dar clases, salgo obviamente con esa confianza que las autoridades harán su papel. A mí me han detenido en los retenes como cualquier persona, me han revisado, no es agradable, pero ciertamente intensificar eso, y prácticamente una buena labor de continuar vigilando nuestras calles, eso es lo que se le pide a las autoridades, y no dudamos, porque no tenemos ningún tipo de enfrentamiento, ningún tipo de confrontación con las autoridades. La Iglesia siempre está a favor de la paz, y lo seguirá haciendo en sus jornadas que nos han pedido los obispos mexicanos que hagamos a nivel nacional, y lo hemos hecho. Yo lo hago en mi parroquia, y confiamos plenamente, porque si no confiamos los mexicanos de los mexicanos, tenemos un error grave. Así es, pues muchísimas gracias por tomar la comunicación para Milenio, canciller de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Guerrero, Jorge Armando Vázquez. Buenas tardes. Buenas tardes y muy atentos por su llamada. Gracias. Gracias y pronta